El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y los blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real, porque se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Jefferson Guerrero y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. El día de hoy con la temática sesión 6, alcoholometría, alcoholemia y uso de pruebas de tamizaje para detención de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar cualquier inquietud que tengan a lo largo de la misma. Recuerden que al finalizar estaremos dando respuesta a todas estas preguntas formuladas por ustedes. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Zanabria. Él cuenta con una formación académica y con una experiencia laboral como ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, auditor interno de la ISO 45001 y decreto 1075 del 2015, candidato a maestría en toxicología de la Universidad Nacional, con una experiencia de más de 15 años en la gestión de riesgos químicos en empresas públicas y privadas de todos los sectores económicos. Igual forma cuenta con una experiencia de más de 10 años en la implementación de estrategias para la gestión del riesgo en las empresas del sector manufacturera, instructor también y evaluador de competencias laborales en el SENA. Docente universitario en programas de pregrado y posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Michael, muy buenos días. Es un placer tenerlo nuevamente en esta sesión. Bienvenido. Jefferson, muy buenos días a nuestros asistentes del día de hoy. Pues estamos en nuestra sesión 6, ya estamos por terminar nuestra ruta de aprendizaje de este año 2025. Tenemos nuestra última sesión el 10 de octubre, que vamos a hablar de exámenes complementarios en el profesiograma, pues ya no lo llamamos así, pero bueno, esto lo vamos a mirar en este momento. El día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es la alcoholimetría, la alcoholemia y el uso de pruebas de tamizaje para la detección de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, a la luz de la normatividad actual, de la normatividad que se ha expedido principalmente este año, que nos ha cambiado mucho las reglas de juego en este sentido. Entonces vamos a comenzar con una frase de Mahatma Gandhi, que es político indio, que nos dice: la salud no es solo estar libres de enfermedades, sino estar sanos en cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué comenzamos con esta frase y lo hacemos desde ese abordaje
de lo que tiene que ver la exposición a sustancias químicas. Quiero comenzar este seminario diciendo las bebidas alcohólicas están identificadas como una sustancia comprobadamente carcinógena de acuerdo con la IARC. En ese orden de ideas, ¿por qué es una sustancia comprobadamente carcinógena? Porque su consumo crónico tiene o aumenta la probabilidad del riesgo de cáncer hepático principalmente. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas? Partamos que tenemos una cultura que tiene en gran medida prácticas asociadas al consumo de bebidas alcohólicas como parte de sus fiestas culturales, de sus eventos sociales y de muchos otros eventos. Entonces, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ocupacional, tener esta situación, tener la prevención del consumo abusivo de bebidas alcohólicas es importante, pero pues lo vamos a desarrollar durante este seminario. Antes de continuar con los temas de nuestro seminario del día de hoy, vamos a realizar nuestro sondeo de 3 preguntas, como es usual. Por lo tanto, Jefferson nos va a apoyar con este tema. Jefferson, ¿nos ayudas, por favor? Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al finalizar. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido a lo largo de esta acción educativa. Comencemos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, según la resolución 1843 del 2025, las pruebas de detención de PCA deben ser realizadas por A. Médico ocupacional certificado en pruebas de alcoholometría. B. Médico ocupacional de una IPS ocupacional. C. Médico ocupacional de la empresa solamente. D. Profesional de la salud con licencia en seguridad y salud en el trabajo. A todos los asistentes les pedimos el favor que dé respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, y nuestros asistentes a la primera pregunta de este sondeo dieron respuesta A. Médico ocupacional certificado en pruebas de alcoholometría con el 41%. B. Médico ocupacional de una IPS con el 14%. C. Médico ocupacional de la empresa solamente con el 4%. D. Profesional de la salud con licencia en seguridad y salud en el trabajo con el 41%. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Las sustancias psicoactivas son A. Sustancias ilícitas que generan adicción. B. Sustancias no controladas que generan adicción. C. Bebidas alcohólicas, alucinógenos, estimulantes. D. Sustancias que afectan el sistema nervioso central. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Sustancias ilícitas que generan adicción con el 9%. B. Sustancias no controladas que generan adicción con el 6%. C. Bebidas alcohólicas, alucinógenos, estimulantes con el 22%. D. Sustancias que afectan el sistema nervioso central con el 63%. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Tercero, las pruebas de tamizaje son pruebas que A. Determinan la presencia de sustancias en la orina. B. Indican un problema de consumo. C. Determinan que el trabajador consumió PSA. D. Establecen un consumo abusivo de PSA. Damos respuesta a nuestra tercera pregunta. Recordemos que PSA son sustancias psicoactivas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Determinan la presencia de sustancias en la orina con un 31%. B. Indican un problema de consumo con el 12%. D. Determinan que los trabajadores consumen sustancias psicoactivas con el 47%. D. Establece el consumo abusivo de sustancias psicoactivas con el 9%.
Ingeniero José, estos fueron los resultados de nuestro sondeo inicial. Nuevamente le damos la bienvenida a esta sección. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Dentro de nuestro contenido tenemos clases de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, caracterización de consumo de sustancias psicoactivas, efectos por consumo, alcoholemia y alcoholimetría, pruebas de detección y pruebas de tamizaje, normatividad para detección de consumo de bebidas alcohólicas y programas de prevención. Este tema también quiero compartirles que ya lo hemos tratado en lo que son las temáticas de la ruta de aprendizaje de la comunidad del sector manufactura, pero le vamos a dar un contenido más específico desde el punto de vista de lo que es el peligro químico y el efecto en la salud desde el punto de vista de la naturaleza de este tipo de sustancias. Por eso, vamos a tener dentro de nuestros objetivos describir los efectos del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas y su abuso, definir las pruebas de identificación de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas que son aplicables, y como tercer objetivo, sugerir actividades a implementar en las empresas en pro de la prevención del consumo abusivo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. Vamos a mirar y vamos primero a establecer qué son las bebidas alcohólicas y las sustancias psicoactivas. Y entonces quiero comenzar por el título. ¿Las bebidas alcohólicas hacen que las sustancias psicoactivas? Claro que sí. Pero ¿por qué las estoy diferenciando? Porque culturalmente tenemos bien visto el consumo de bebidas alcohólicas, además porque son sustancias legales. Pero si nos vamos a la historia, en los años 20, las bebidas alcohólicas, el whisky principalmente y otros, fueron sustancias que fueron prohibidas desde el punto de vista de lo legalmente establecido en Estados Unidos. Entonces, démonos cuenta que las bebidas alcohólicas no siempre han sido sustancias sustancias de consumo legal, sino que también tuvieron su periodo de tener un consumo ilícito. Y entonces nos vamos rápidamente a caracterizar las clases de bebidas alcohólicas. Tenemos bebidas fermentadas, que son cerveza, vino, sidra y el sake. Tenemos las bebidas destiladas, que son el vodka, la ginebra, el ron, el whisky, el tequila, el brandy, el aguardiente. Y otras bebidas alcohólicas, que son bebidas dulces, cócteles y fortificadas. Nos damos cuenta que la concentración de alcohol, cuando estamos hablando de alcohol, ¿y por qué se llaman bebidas alcohólicas? Porque son bebidas que dentro de su contenido o dentro de su composición tienen etanol. El alcohol que tienen es el etanol. Pero no confundamos. Y es importante aquí generar separaciones y generar los conceptos claros. Que las bebidas alcohólicas sean una sustancia comprobadamente carcinógena o esté clasificada como una sustancia comprobadamente carcinógena, no significa que el alcohol etílico sea una sustancia comprobadamente carcinógena. ¿Por qué? Porque la bebida alcohólica tiene una vía de ingreso oral y se establece que la probabilidad de cáncer aumenta cuando hay un consumo crónico o cuando hay un consumo abusivo. Cuando estamos hablando del etanol o del alcohol etílico como una sustancia química a la cual está expuesto el trabajador, estamos hablando de una vía de ingreso inhalatoria o de una vía de ingreso dérmica que tiene otros efectos en salud. Entonces es importante hacer esta precisión en este momento. Y tener también totalmente claro que la concentración de etanol en las bebidas, y es importante tenerla en cuenta, es diferente de acuerdo al tipo de bebida. Entonces, claro, ¿por qué no está en las bebidas, en otras bebidas alcohólicas, la concentración de etanol? Porque es muy variable. Entonces, vámonos a ejemplos simples y cotidianos. Hablemos de la chicha, que es una bebida autóctona. La chicha es una bebida fermentada que tiene alcohol como parte de su composición. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que el proceso de fermentación es lo que da lugar a precisamente la generación de alcohol dentro de estas bebidas que son a partir de diferentes materias primas.
Entonces, cuando hablamos de una cerveza, estamos hablando que es una bebida fermentada cuyo proceso es la generación del alcohol a partir de la malta. Cuando hablamos de vino, estamos hablando de una bebida también fermentada en la que se produce alcohol etílico o etanol a partir de la uva. Cuando hablamos de sidras, estamos hablando de donde la materia prima son otros frutos, llámese manzana, por eso cuando hablamos de un vino de manzana, estamos hablando realmente de una sidra. ¿Por qué? Porque vino viene de la palabra vid, que es uva, mientras que las sidras están asociadas a otros frutos. Y el sake, que es una bebida fermentada a partir de arroz. Cuando estamos hablando de bebidas destiladas, estamos diciendo que además de este proceso de fermentación, hay un proceso de destilación, que es lo que genera una mayor concentración del etanol en la bebida alcohólica. Por eso hablamos de vodka, de ginebra, de ron, de whisky, de tequila y de otro tipo hablemos de algo muy autóctono colombiano, que es el aguardiente. El aguardiente tiene una concentración de entre el 24 y el 29% y se produce, o la materia prima para producir aguardiente es la caña de azúcar. Entonces, realmente el aguardiente viene del proceso de fermentación de la caña de azúcar con un siguiente proceso de destilación. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, que también las encontramos como drogas desde el punto de vista de lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, las drogas son sustancias que generan adicción, son sustancias químicas que generan adicción, es decir, drogodependencias. Son sustancias que afectan al sistema nervioso central y crean dependencia. Pero eso no significa que todas las sustancias que afecten el sistema nervioso central son sustancias psicoactivas o son drogas. Hablemos también de ejemplos muy claros. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina es una sustancia que afecta al sistema nervioso central. Es una sustancia, pues, de interés desde el punto de vista ocupacional, pero no es una sustancia psicoactiva. Entonces, tengamos en cuenta que dentro de los efectos que generan las drogas está la afectación del sistema nervioso central, claro que sí, pero lo que determina el concepto, la definición de estas sustancias es la generación de dependencia o cómo afectan o los efectos que tienen específicamente en el sistema nervioso central desde el punto de vista del contexto por el cual se presenta el consumo. Dichas sustancias pueden ser tanto naturales como artificiales y también legales o ilegales. Y ahorita ya lo vamos a desglosar. Se pueden introducir al organismo por cualquier vía de administración. Por vía oral, estamos hablando, por ejemplo, de las anfetaminas o estamos hablando de las benzodiazepinas. Se pueden fumar, estamos hablando de la marihuana, bazuco. Se pueden inyectar para introducir por vía endovenosa y también se pueden esnifar. ¿Qué es esnifar? La aspiración por la nariz. Es diferente hablar de una vía de ingreso inhalatoria, porque cuando hablamos de una vía de ingreso inhalatoria estamos hablando de gases y vapores. Cuando estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas, estamos hablando de esnifar, es decir, generar una aspiración obligada, por así decirlo, por la nariz, ¿sí? Entonces, no es un mecanismo natural, sino es un mecanismo forzado de la persona para que la sustancia que está consumiendo ingrese por la nariz. Alteran el sistema nervioso central, por lo tanto pueden excitar, pero también pueden tranquilizar, pueden calmar el dolor o pueden distorsionar la percepción de la realidad. Crean dependencia, es decir, todas las drogas, desde el punto de vista del concepto de Organización Mundial de la Salud como sustancias psicoactivas, y diferenciamos también drogas de medicamentos. Aquí el término droga está orientado a lo que es el consumo de sustancias que van a generar unos efectos específicos desde el punto de vista de la alteración de la percepción de la realidad. Es decir, una afectación del sistema nervioso central asociado al comportamiento como tal
de la percepción de la realidad desde diferentes estímulos asociados precisamente al funcionamiento específicamente de este sistema nervioso central y que generan dependencia y que además de perder el control sobre el consumo de la sustancia, se sigue consumiendo a pesar de ser conocedor de sus consecuencias adversas. Esa es la definición como tal que tiene la Organización Mundial de la Salud. Para caracterizar el consumo de sustancias psicoactivas, toca establecer varios aspectos. Primero, el contexto, si es recreativo o si es terapéutico. Y esto impacta ocupacionalmente, ¿por qué? Entonces también voy introduciendo aspectos que se encuentran actualmente pues, en algunas empresas. Algunas personas que tienen unas condiciones o unas patologías o enfermedades asociadas a dolor crónico y están bajo tratamientos terapéuticos, tratamientos alternativos, están bajo el uso de sustancias pues, de esta onda, de la onda homeopática, donde algunos derivados de los cannabinoides, cuando estamos hablando de los cannabinoides, estamos hablando de la planta como tal, de la planta cannabis sativa. Y la planta cannabis sativa es una planta natural de la cual se obtiene por medio de un procesamiento la marihuana. Pero cuando hablamos de marihuana, estamos hablando ya de un consumo que es un consumo recreativo. Cuando estamos hablando de un consumo terapéutico, estamos hablando de algunos componentes de esta planta que es el cannabis sativa, que pues ha tenido un gran impacto y una tendencia creciente desde el punto de vista de sus usos terapéuticos. Entonces, por eso es que en este momento el tema terapéutico se convierte en un tema de interés ocupacional. Desde las sustancias a consumir en relación con su efecto, con la legalidad y por supuesto con la peligrosidad de la sustancia. No todas las sustancias psicoactivas tienen la misma peligrosidad. Y con las características del individuo, características tanto biológicas como condiciones sociales y laborales. Entonces, estamos hablando de por qué se consume. ¿Cuál es la causa? ¿Para qué? El grupo social, el estrato, el contexto ocupacional. Desafortunadamente, pero sí, hay que decirlo muy escuetamente, dependiendo la ocupación de la persona, asimismo pueden llegar a presentarse tendencias de consumo, y hablo de tendencias porque aquí no estamos hablando de verdades absolutas, sino estamos hablando de tendencias. Se pueden hablar de tendencias hacia el consumo de una sustancia o no. Estamos hablando de la estratificación y la identificación del consumo de sustancias psicoactivas dependiendo la ocupación de la persona. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo la identificación de posibles condiciones de consumo en nuestra población trabajadora. Y eso es lo que debemos empezar a introducir en los programas de prevención de consumo. La caracterización de la población en relación con el posible consumo de sustancias psicoactivas. Y entonces, en la clasificación de sustancias psicoactivas por peligrosidad encontramos las drogas blandas y las drogas duras. Y esto aquí quiero ser muy específico en el concepto. El consumo de tabaco, llámese como tabaco o llámese como cigarrillo, está contemplado dentro del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Que es legal? Claro que sí, es legal, pero eso no significa que no tenga un efecto en el sistema nervioso central y que tenga un impacto en la salud. El consumo de bebidas alcohólicas también está contemplado como una droga blanda. La marihuana, el hachís, los esteroides anabolizantes. ¿Dónde encontramos los esteroides anabolizantes? En algunas personas asociadas a lo que es las prácticas de halterofilia, es decir, de pesas o rutinas, ¿sí? Nuevamente, hablo de tendencias, hablo de dónde más se encuentra, pero no estoy hablando de verdades absolutas, por favor.
La cafeína, a algunas personas les hace daño tomar tinto, la cafeína genera un impacto en el sistema nervioso central. Y el popper. El popper es esa zona gris donde hay un consumo, donde el popper no es una sustancia ilegal, es más uno encuentra una venta y una comercialización de popper y un uso de popper de una forma muy frecuente, de una forma recreativa muy corriente, muy cotidiana. Y es importante decir que esto es una droga blanca. Que no sea ilegal, no es cierto, pero que no sea una droga, no, es una mentira. El popper es una droga. Y nos vamos a las drogas duras, perdón, son drogas duras. Las drogas duras son los psicofármacos, la heroína, la morfina, y discúlpenme, pero lo voy a corregir de una vez porque es importante que tengamos el concepto claro. Son drogas duras. Ya. Mil disculpas, pero es que fue un error de tipeo, pero que es importante corregirlo de una vez. Las drogas duras son los psicofármacos, la heroína, la morfina, la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, el LSD, las setas alucinógenas. Aquí es importante tener esa claridad. Lo que son hongos, que llamamos técnicamente setas alucinógenas, son drogas duras, porque es que también tenemos mitos que son errados. Entonces, como son sustancias naturales, como son sustancias que encontramos en el suelo, porque es que las setas o los hongos se encuentran en el suelo, entonces es normal. Y normalizamos algo que no es normal. Y subvaloramos el peligro de algo que realmente es peligroso. Una persona por consumo de setas alucinógenas se puede quedar en el viaje, como se llama, ¿sí? Es como se llama de una manera cotidiana o de una manera corriente, ¿sí? Entonces, ¿el consumo de setas alucinógenas es peligroso? Sí, es peligroso y está denominado dentro de lo que son las drogas duras. El PSP, la ketamina, los barbitúricos, la metadona. Ahorita hay un consumo dentro de lo que reportan las estadísticas de medicina legal y de otros entes de referencia. El aumento en el consumo de 2CB, 12B, realmente se llama 2CB es porque 12B también se llama cocaína rosada, es una droga sintética que está generando unos impactos en salud de manera importante. Y también está asociada a lo que es el consumo recreativo. Entonces, cuando hablamos de las clases de sustancias psicoactivas, tenemos que hablar de las sustancias psicoactivas que son lícitas o ilícitas. Entonces, no nos casemos que las sustancias ilícitas, las sustancias psicoactivas son solamente sustancias ilícitas. No, son sustancias lícitas e ilícitas, dentro de las cuales contemplamos las bebidas alcohólicas, los depresores estimulantes y alucinógenos, y el tabaco y cigarrillo. Y el tabaco y la nicotina, es decir, cigarrillo. Y hablando de los depresores estimulantes y alucinógenos, vamos a encontrar naturales, las setas, es decir, los hongos. Estamos hablando de la marihuana, cuya fuente natural es la cannabis sativa. Estamos hablando de la cocaína, de la planta como tal, que es lo que genera, el procesamiento de esa planta es lo que genera la cocaína como un polvo consumible. Estamos hablando de la heroína también viene de una fuente natural que es la amapola, si no estoy mal. Mientras que cuando estamos hablando de sustancias sintéticas, estamos hablando del LSD, estamos hablando del 2CB, estamos hablando de los barbitúricos, estamos hablando estamos hablando del 2CB y estamos hablando de sustancias que fueron diseñadas con fines recreativos. Pero ahora hablamos de drogas emergentes. ¿Qué son las drogas emergentes? Son sustancias sintéticas cuya tendencia de consumo han aumentado. Entonces estamos hablando de las benzodiazepinas, es decir, son medicamentos que son utilizados o fueron diseñados para tratar enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad y otros. Por eso es que también hablamos de ansiolíticos, pero que se está utilizando de una forma no medicada, por eso es que también es importante no medicarse
y no consumir medicamentos que no han sido recetados por el médico, pero que también se utilizan con fines delictivos, como es el caso de las benzodiazepinas, como es el caso de algunos otros medicamentos que son utilizados precisamente con ese enfoque o que fueron diseñados para el tratamiento de estas enfermedades de salud mental. Pero también encontramos el popper. El popper está también clasificado entre lo que son drogas emergentes, que es una sustancia sintética que se utiliza con fines recreativos, entre otros. Hasta aquí, dudas. Jefferson, tenemos dudas de nuestros asistentes, preguntas, comentarios, algo que quieran. Ingeniero Joseph, claro que sí, tenemos acá algunas preguntas de nuestros asistentes. Son ya más de 280 participantes que nos acompañan en esta sesión. La señora Angélica González nos dice, una pregunta, ¿el chimú entraría en depresores estimulantes? Es una pregunta que nos hace la señora Angélica González. Sí, sí, qué bueno que me hagas esa pregunta. El chimú, si no estoy mal, es una hoja que se masca, que se encuentra en ciertas regiones y es parecido, estoy haciendo análogos, como la hoja de coca. Entonces, sí tiene unas sustancias que generan unas afectaciones. No tengo claro en este momento cuál es el efecto específico que causa, pero sí la utilizan en algunas, o tuve contacto desde el punto de vista ocupacional, lo aclaro, desde el punto de vista ocupacional, de algunos trabajadores que refieren masticar el chimú para evitar que les dé hambre o para otros fines. Pero sí está contemplado como una droga emergente, desde lo que es el concepto de la droga emergente. Otra pregunta que nos hace el ingeniero acá en el chat, la señora Kelly Joana Roja Flores, nos dice, buenos días, las sustancias psicoactivas, ¿dónde están en el tabaco y en la nicotina? ¿También se podrían incluir en los vapor o cualquier aparato electrónico con nicotina? Bueno, partamos de que la nicotina como tal, o sea, no es que se encuentre en alguna parte de la nicotina. La nicotina como tal es una sustancia psicoactiva. Y la nicotina como tal es una sustancia psicoactiva porque además de generar adicción, tiene efectos en el sistema nervioso central. Diferente a cuando hablamos del tabaco. El tabaco es una planta, nuevamente es una planta, es decir, es de origen natural, tiene unos procesos de secado y un procesamiento, y es ahí donde sus componentes como tal, dentro de los cuales también está la nicotina en un menor grado, pues es lo que genera la afectación en el sistema nervioso central. Entonces, el tabaco tiene componentes que afectan el sistema nervioso central y la nicotina específicamente es una sustancia, no estoy seguro en este momento, no te voy a mentir, lo dejo de tarea, que afecta el sistema nervioso central. Si no estoy mal, es un estimulante, pero no quiero caer en equivocaciones, entonces te lo responderé dentro de los chats y dentro de lo que tengamos en nuestra comunidad, dentro de la información de nuestra comunidad. ¿Esa era la pregunta o había algo más, Jefferson? Jefferson. Jefferson, por favor, activa el micrófono. Bueno, nuestra última pregunta nos la hace la señora Mayra Yepes. ¿Los energizantes se consideran drogas? Esa es otra pregunta que nos hace el ingeniero Joseph. Uy, los energizantes. Los energizantes, y tengo que hablar un poquito de los energizantes. Los energizantes tienen una afectación, pero no es del sistema nervioso central. Los energizantes son sustancias que, como su nombre lo indican, tienen electrolitos. Y esos electrolitos se utilizan para estimular pues diferentes efectos en el cuerpo, para regular, para regular algunos comportamientos. No están claro, están clasificados o se llegan a clasificar dentro de lo que son drogas emergentes por sus efectos en salud. Les quiero decir que las bebidas energizantes pueden llegar a generar problemas cardiovasculares. Pero más que afectación al sistema nervioso central,
lo que hacen es afectar el sistema cardiovascular por la cantidad de electrolitos que tienen. Entonces, las bebidas energizantes tienen electrolitos y los electrolitos vienen a impactar, el organismo es desde un funcionamiento más de lo que es sistema cardiovascular, pero no desde lo que es la afectación de la percepción, que es, por ejemplo, lo que es cocaína, marihuana, tusirí y chimú, todas estas que tienen unas afectaciones en el sistema nervioso central, no. Las bebidas energizantes lo que vienen es a afectar el comportamiento de la persona desde el punto de vista del comportamiento eléctrico del sistema nervioso central, y por eso su órgano blanco es corazón, y es por eso es que genera infartos o paros cardíacos. ¿He sido claro con las respuestas? Jefferson nos cuenta. Listo, ingeniero, muy claro con la respuesta. ¿Le parece si formulamos la última pregunta, ingeniero, y continuamos con la Claro, acción sí, señor. educativa? Claro, sí, señor. Claro, sí, señor. El señor Luis Castrillón, por medio del chat, nos formula esta pregunta. Buenos días. Una pregunta. ¿Qué efecto causa la ketamina en el organismo y qué tipo de droga es? Te lo voy a responder siguiendo con nuestro temario. Muchísimas gracias, Jefferson, y vamos a utilizar esta pregunta para seguir con nuestro temario. Cuando hablamos del efecto del consumo abusivo, estamos hablando del alcohol sobre el sistema nervioso central, donde tiene efectos en la razón, prudencia, inteligencia y memoria. ¿Por qué? Porque son inhibidores de los centros corticales, tienen una liberación de los centros subcorticales, afectan el cerebelo, afectan el bulbo raquídeo y eso afecta pues la médula espinal. Por eso los efectos, además de esa alteración de la razón, de la prudencia, de la inteligencia, de la memoria, también tienen una afectación en el autocontrol, en juicio y discernimiento, en los sentidos, en la coordinación motora y en los centros vitales y el equilibrio. Y eso lo vemos en lo que es una intoxicación aguda, porque cuando hablamos de la embriaguez, estamos hablando de unos efectos por intoxicación aguda debido al consumo de bebidas alcohólicas. Entonces miramos cómo las personas empiezan con el consumo de bebidas alcohólicas y sienten que se están desinhibiendo. Y entonces esa es una de las primeras causas asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, que son personas que consideran que son tímidas y que el alcohol les permite dejar la timidez para temas sociales, para la interrelación social. Realmente no. Realmente la mejor forma de vencer en la timidez es trabajando en ella, no consumiendo bebidas alcohólicas. Pero es uno de los ejemplos como tal. Y entonces, claro, la persona se desinhibe. Al desinhibirse, precisamente porque está bloqueando, porque está haciendo esa inhibición de centros corticales, entonces tiene una afectación del autocontrol, pues no se inhibe, entonces no tiene ese autocontrol, no tiene ese juicio y ese discernimiento, y entonces vemos cómo la persona va perdiendo su coordinación motora y va perdiendo el equilibrio y va perdiendo otros sentidos como es el habla, que empieza a hablar de una forma enredada precisamente por la afectación que tiene ante el sistema nervioso central. Cuando estamos hablando de los efectos por la clasificación de las drogas, estamos hablando de los depresores. Las bebidas alcohólicas son sustancias depresores. Y entonces aquí no vamos a confundir. Una sustancia depresora como tal no es una sustancia que genera depresión, porque a veces se suele confundir el término de que son depresores con que generan depresión. No, no es cierto. Cuando hablamos de depresores, son sustancias que reducen funciones relacionadas a las actividades del sistema nervioso central. Entre los efectos son síntomas de intoxicación tales como confusión, habla distorsionada, respiración lenta, entre otros. Mientras que los estimulantes tienen efecto contrario a las sustancias depresoras, es decir, estimulan la actividad del sistema nervioso central, tienen síntomas también de intoxicación. Estamos hablando del cigarrillo y estamos hablando del café, de la cafeína, perdón, no del café, sino de la cafeína. Estamos hablando de sustancias alucinógenas
que generan cambios en la percepción, los sentidos y el pensamiento, como en la memoria y en la orientación. Y hablamos de los fármacos de uso médico que afectan directamente al sistema nervioso central y se utilizan para tratar trastornos mentales y deben ser usados solamente cuando el médico los receta. Es importante aquí también de dar la orientación que las personas que están bajo una receta médica de fármacos o de medicamentos para tratamiento de enfermedades mentales no deben consumir bebidas alcohólicas y deben tratar de no consumir, de no fumar, de no fumar. ¿Por qué? Porque la interacción entre las bebidas alcohólicas y estos medicamentos pueden generar efectos combinados que pueden afectar a la persona y pueden generar unos efectos en salud importantes. Entonces, es claro, es muy importante tener esto en cuenta. Dentro de para responder la pregunta, la ketamina es una anfetamina y es un estimulante, es decir, acelera el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación que puede ir desde una mayor dificultad para dormir hasta estados de hiperactividad. Dentro de los depresores tenemos los ansiolíticos, los opiáceos, los hipnóticos y también tenemos los solventes. Hablamos del Boxer, ¿sí? El Boxer, estamos hablando de, por ejemplo, el Tiner, el Barzol, que son solventes, tienen una acción depresora, es decir, reduce o enlentecen el funcionamiento cerebral debido a la presencia de estas sustancias. Mientras que cuando hablamos de los alucinógenos, estamos hablando de los hongos o de las setas, estamos hablando de la LSD, de los derivados del cannabis. ¿Cómo atacan el cerebro? Pues vamos a tener ejemplos específicos de lo que es la cocaína. Entonces miremos cómo en la diapositiva está, cómo se afecta, cómo aumenta la generación de dopamina. La dopamina es una sustancia que está asociada a esa vía de recompensa del cerebro. Es decir, uno lo entiende como la emoción por ganar algo. Entonces, ahí hay una excitación porque precisamente esas vías de recompensa, estamos hablando del sistema límbico, tristeza y felicidad. Entonces, cuando se logra algo y hay felicidad, hay una generación de dopamina. Por eso es que las personas felices se asocian a la generación de dopamina. Esa generación de dopamina está siendo aumentada por el consumo de la cocaína. Mientras que cuando estamos hablando de los alucinógenos, estamos hablando de una sobrecarga de interconexiones cerebrales. Vemos la diapositiva, en la diapositiva el funcionamiento normal tiene esas interconexiones, mientras que con los alucinógenos se sobrecarga el sistema y hay una mayor actividad en las interconexiones cerebrales, mientras que cuando estamos hablando de la marihuana, estamos hablando de una afectación del hipotálamo, que es el que controla el apetito, del ganglio basal, que es el que maneja el control motor y la planificación, de la amígdala, que es una respuesta a la ansiedad, a las emociones y al miedo, del cerebro basal y de la médula, que tiene reflejos para la sensación de dolor y así sucesivamente. Entonces, para concluir, el abuso del alcohol destruye de forma irreversible las áreas de la memoria, es decir, el hipocampo, el cerebelo, que controla la coordinación, y la corteza cerebral. Por eso es que las personas que consumen de una manera crónica bebidas alcohólicas empiezan a tener un pulso alterado. La marihuana puede afectar la concentración y la memoria a corto plazo, el tiempo que aumenta el riesgo del trastorno psicótico en alguien que ya tenga la tendencia. La cocaína inunda el cerebro de dopamina, acelera el corazón, por eso es que también las personas pueden tener infartos por, se me olvidó la palabra, sobredosis de cocaína, incrementa el riesgo del infarto, causa ansiedad y paranoia. Lo que es el éxtasis, pues que genera o aumenta la generación de serotonina, que es la que nos hace felices, pero en su ausencia lleva a la depresión y ansiedad. Y los alucinógenos, que distorsionan la percepción, los efectos son impredecibles y duran hasta 12 horas.
pueden llevar a la psicosis y a conductas arriesgadas. Hasta aquí tenemos más preguntas. Jefferson, ¿es clara la respuesta frente a la pregunta de nuestro asistente? Ok, ingeniero. Bueno, esas serían como las preguntas que nos formularon a través del chat todos nuestros asistentes. No tenemos más preguntas por el momento. Saludos cordiales al experto y pues a toda la comunidad de Positiva Educa. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, que se conectan en esta importante acción educativa. Listo. Entonces, vamos a hablar de consumo abusivo. Y cuando hablamos de consumo abusivo, hablamos de unas consideraciones generales y unas señales de consumo abusivo. La adicción a las drogas es una enfermedad cerebral crónica, hace que una persona tome drogas repetidamente a pesar del daño que provoca. El uso repetido de drogas puede cambiar el cerebro y provocar la adicción. Los cambios cerebrales de la adicción pueden ser duraderos, por lo que la adicción a las drogas se considera una enfermedad recurrente, por eso es crónica. Y las personas en recuperación corren el riesgo de volver a consumir drogas incluso después de años de no tomarlas. Por eso es que cuando entramos a programas de rehabilitación o conocemos los programas de rehabilitación, las personas se autodenominan que son alcohólicas. ¿Por qué? Porque al haber tenido la adicción, después, a pesar de la recuperación, corren el riesgo de volver a consumirlas, a pesar de llevar años o llevar tiempos muy largos de no consumirlas. ¿Cuáles son las señales de consumo abusivo? Es decir, de la adicción, del aislamiento, pasar mucho tiempo solo. Entonces son personas que, y es que hay que verlo porque es que estos son señales que no son únicas ni son absolutas. Hay personas que de por sí no tienen mucha interacción social, pero no significa que por eso estén consumiendo. Es decir, que generan cambios. Entonces son personas que de pronto son muy sociales, pero que de un momento para otro empiezan a aislarse. Pierden interés en las actividades que realizan y eso pues impacta el desempeño laboral. Hay cambios en la presentación personal desde el punto de vista de hábitos de aseo personal e imagen. Tienen mucha energía, hablan rápido o dicen cosas que no tienen sentido. Tienen unos cambios abruptos de ánimo, es decir, cambios de ánimo de forma permanente en poco tiempo, es un cambio abrupto. Pueden estar con somnolencia o generar cambios en hábitos alimenticios y cambios de rutinas. Faltan a citas o compromisos importantes y tienen unos cambios abruptos en la comunicación con personas del entorno. Entonces, estos cambios de ánimo generan que se comuniquen de una forma descoordinada y que generen esos cambios de hoy están comunicándose de una manera amigable y de un momento a otro cambian a una actitud un poco agresiva. Entonces, estos son señales, no son verdades absolutas, sino son señales. Entonces, vamos ya desde el punto de vista ocupacional a hablar lo que es la alcoholemia, que es el nivel de etanol en sangre. Entonces, todo lo que son las pruebas de detección, identifiquemos y diferenciemos lo que son pruebas de detección a pruebas de tamizaje. Las pruebas de detección son las que determinan objetivamente, es decir, cuantitativamente, la presencia del contaminante en la persona. En la alcoholemia estamos hablando de muestra en sangre, en la cual se determina la concentración de etanol en miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre total. Mientras que la alcoholimetría es la presencia de etanol en aire expirado por una persona. Y esto está asociado también al tiempo de vida media. ¿Cuál es el tiempo de vida media del alcohol en sangre? 24 horas. ¿Cuál es el tiempo de vida media de las sustancias psicoactivas? Depende de la sustancia psicoactiva. Cuando estamos hablando del popper, por ejemplo, tiene un tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es el tiempo que dura la sustancia en la sangre sin descomponerse. Entonces, y es ahí donde en esos tiempos donde podemos encontrar a las sustancias sin descomponerse, es donde podemos hacer esa prueba de detección. Pero para ello, para hacer esas pruebas de detección, se tiene que solicitar un consentimiento, es decir, tener el consentimiento informado, que es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un usuario manifestada en el pleno uso de sus facultades
para que tenga al lugar un acto asistencial. Entonces, es ahí donde se empieza a caer el procedimiento, porque si se encuentra la persona bajo influencia de bebidas alcohólicas o de sustancia psicoactiva por medio de una alcoholimetría, pues solicitar un consentimiento informado para realizar una prueba de alcoholemia, pues es inútil. Y es ahí donde se cae el procedimiento, porque la persona ya está en un estado alterado. Entonces, pedir un consentimiento informado para hacer una alcoholimetría o para hacer una alcoholemia, pues ya está contrariando lo que es la base legal de lo que es un consentimiento. Porque el consentimiento dice consciente, aceptación consciente manifestada en el pleno uso de sus facultades. Una persona bajo influencia de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas no tiene pleno uso de sus facultades. Y es ahí donde empezamos a mirar como, venga, realmente la resolución 43 del 2025, que establece que el médico ocupacional sea el que realice estas pruebas, ¿tiene todo el sentido? Claro que sí. Y tiene todo el sentido y debe estar certificado en estas pruebas de alcoholimetría y en esta identificación de las señales de los síntomas, de los signos, perdón, no síntomas, de los signos propios de la intoxicación por bebidas alcohólicas, de intoxicación aguda por bebidas alcohólicas. ¿Estamos hablando de embriaguez? Claro que sí, porque las pruebas se nos caen en ese sentido. Desde el punto de vista de otras sustancias psicoactivas, como lo son la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, los opiáceos y las benzodiazepinas, hay unas pruebas de detección que son unas pruebas, unos test colorimétricos o pruebas rápidas que se deben hacer en orina. Pero pues para tener una muestra de orina, aunque no es tan invasiva como la muestra de sangre, también toca tener consentimiento informado. Y pues esto, ¿quién lo puede solicitar? O desde el punto procedimental, ¿quién lo debe hacer? Un médico. Entonces, claro, es ahí donde la resolución 1843, desde el punto de vista del concepto legal, tiene todo el asidero real. ¿Por qué? Porque es el médico el que determina precisamente los signos asociados a la intoxicación aguda por embriaguez. Mientras que las pruebas de tamizaje son pruebas de detección del abuso de drogas por medio de unas encuestas o una evaluación cualitativa frente a si la persona está consumiendo o no, o tiene o identifica, ¿sí? Y se llama así técnicamente, pero realmente el concepto es identificar si tiene problemas de consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. Entonces, la primera prueba, conocida como DAST-10, son 10 preguntas de sí o no sobre la cantidad y la frecuencia con la que usa drogas. Estamos hablando también, incluyendo bebidas alcohólicas. Pero tenemos otra prueba específica para lo que es tabaco, alcohol, medicamentos recetados y uso de sustancias, que es una prueba que se llama TAPS, que tiene dos partes. La primera se pregunta sobre consumo y si responde así, entonces tiene una segunda parte que es precisamente la puntuación por el nivel de riesgo del consumo de esta sustancia. Tenemos otra prueba que es el cuestionario CASE, que sus siglas en inglés es Cut Down, Annoyed and Guilty, Eye Opener, es decir, usar menos, sentirse molesto, culpable o usar al despertarse, y está diseñada sobre 4 preguntas que se le hacen a la persona, que son las que ustedes se encuentran. Si yo alguna vez que tenía que reducir su consumo de bebidas alcohólicas, le ha molestado que otras personas lo criticaran por su consumo de bebidas alcohólicas, alguna vez se ha sentido avergonzado o culpable por su consumo de bebidas alcohólicas y al despertarse consume bebidas alcohólicas a primera hora de la mañana, son pruebas que identifican situaciones de abuso de consumo de sustancias. También está el Audit C, que es una herramienta de detección de 10 preguntas. Este es desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. Y está la ASSIST,
que también es una prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Hasta aquí tenemos preguntas, Jefferson. No, ingeniero, por el momento no tenemos preguntas. Recordarte que ya nuestro tiempo se va a culminar, entonces, Listo. para dar Entonces, finalización a la acción. voy a terminar, gracias, voy a terminar con el marco normativo. En el marco normativo establece la resolución 1843 del 2025 que las tomas de las pruebas de alcoholimetría y sustancias psicoactivas deben ser realizadas por personal médico, no profesionales de la salud. Profesionales de la salud son terapeutas, son enfermeras, enfermeras o enfermería, son médicos, sí, terapias, las diferentes terapias y demás. No, no son profesionales de la salud o trabajadores de la salud. Es personal médico con licencia en salud ocupacional vigente y eso está establecido en el parágrafo 2. Deben tener la competencia sobre lo que es la aplicación de estas pruebas. Están dirigidas a acciones de prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral y se debe contar con un sistema de aseguramiento de calidad que incluye aspectos relacionados con la calibración del equipo y la capacitación de los profesionales responsables de la toma, custodia y reserva de los resultados, entre otros. ¿A quiénes se pueden aplicar? Pues a los trabajadores que tengan una actividad laboral que implica un riesgo para los demás. Estamos hablando de conductores, personas que manipulan sustancias químicas peligrosas, trabajadores que realicen tareas críticas, entre otros. Los médicos también están incluidos dentro de las personas que tienen tareas o que realizan tareas que implican un riesgo para los demás. Y el decreto 728 del 2025, que salió también hace poco, nos habla de las acciones de promoción de la salud mental, prevención de problemas y trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. Dentro de esas acciones de prevención de consumo de sustancias psicoactivas debe establecer un programa de sensibilización, definir el programa de intervención, ejecutar el programa de sensibilización, implementar actividades para identificación activa de casos y esto es aquí donde las pruebas de tamizaje tienen todo el sentido. Precisamente esa identificación activa de casos o esa identificación de posibles problemas de abuso de consumo de sustancias se pueden hacer por medio de estas pruebas de tamizaje. Asegurar la asistencia profesional, hacer seguimiento y evaluar los resultados de la acción de intervención e implementar acciones de mejora en la acción de intervención. Muchísimas gracias a todos y vamos a nuestro sondeo habitual. Ok, perfecto, ingeniero Joseph. Entonces, bueno, vamos a concluir con nuestro sondeo final. Nuestra primera pregunta nos decía, según la resolución 1843 del 2025, las pruebas de detención de sustancias psicoactivas deben ser realizadas por A, un médico ocupacional certificado en prueba de alcoholometría, B, médico ocupacional de una IPS ocupacional, C, médico ocupacional de la empresa solamente, D, profesional de la salud con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Damos respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, médico ocupacional certificado en pruebas de alcoholometría con el 51%, B, médico ocupacional de una IPS ocupacional con el 9%, C, médico ocupacional de la empresa solamente con el 2%, D, profesional de la salud con licencia en seguridad y salud del trabajo con el 39%. Ingeniero Joseph, la respuesta correcta a esta pregunta es... Es la A. La A, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, a nuestro 39% de asistentes que nos dice que son profesionales de la salud. No, por favor. Profesionales de la salud son enfermería, terapias. Ellos no están autorizados. La norma es clara. Dice profesional médico con licencia en salud ocupacional y dentro del aseguramiento de la calidad debe tener la competencia para aplicar las pruebas. Bueno, y pasamos a nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. Las sustancias psicoactivas son sustancias ilícitas que generan adicción, B, sustancias no controladas que generan adicción, C, bebidas alcohólicas, alucinógenos, estimulantes, D, sustancias que afectan el sistema nervioso central. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta.
A, sustancias ilícitas que generan adicción con el 10%. B, sustancias no controladas que generan adicción con el 6%. C, bebidas alcohólicas, alucinógenos, estimulantes con el 20%. D, sustancias que afectan el sistema nervioso central con el 64%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, a todos nuestros asistentes, creo que el ingeniero Joseph tuvo un problema con la conexión. A todos, pues el día de hoy. Estoy acá. ¿Ya tenemos? Jefferson, Okay. estoy aquí. Sí, señor. La respuesta para nuestra segunda pregunta es la C, que son bebidas alcohólicas, sustancias estimulantes. ¿Y me recuerdas la tercera? Ok, perfecto, ingeniero Joseph. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta, por favor. Ok. Nuestra tercera pregunta. Son bebidas alcohólicas, alucinógenos y estimulantes. Como les decía, los sistemas, hay muchas sustancias que afectan el sistema nervioso central, pero no son sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas están clasificadas como bebidas alcohólicas, estimulantes, alucinógenas y depresores. Perfecto, ingeniero Joseph. Entonces pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Las pruebas de tamizaje son pruebas que A, determinan la presencia de sustancias en la orina. B, indican un problema de consumo. C, determinan que el trabajador consume sustancias psicoactivas. D, establece el consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Damos respuesta a nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra última pregunta. A, determinan la presencia de sustancias en la orina con un 21%. B, indican un problema de consumo con el 19%. C, determinan que el trabajador consume sustancias psicoactivas con el 42%. D, establece un consumo abusivo de las sustancias psicoactivas con el 18%. Ingeniero Joseph, la respuesta correcta a nuestra respuesta correcta es la B. La B indica un problema de consumo. Es importante no confundir las pruebas de detección con las pruebas de tamizaje. Las pruebas de detección son las que establecen que el trabajador está consumiendo las sustancias psicoactivas. La alcoholimetría, la alcoholemia, las pruebas rápidas son pruebas de detección. Las pruebas de tamizaje son las pruebas que indican que el trabajador puede tener un problema de consumo de sustancias psicoactivas, que son las que les decía que tienen todo el sentido en esto que nos está diciendo el decreto 725 del 2018, frente a lo que es la obligación del empleador en los programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Perfecto, ingeniero Joseph. Bueno, de parte de las demás de 300 personas que se conectaron a esta acción educativa, les da el agradecimiento por compartir todo este conocimiento y por compartir esta maravillosa comunidad de peligros químicos. Ingeniero Joseph, nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por compartir esta acción educativa con nosotros. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buen día. Bueno, y antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre todo nuestro plan de educación en seguridad y salud en el trabajo. También encontrarán nuestros cursos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como son los cursos de 20 y 50 horas, para que los puedan desarrollar y se actualicen con la normativa. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para todos nuestros asistentes afiliados entre 1 y 8 días hábiles, para que lo puedan descargar a través de nuestra plataforma de Posipedia en la sección Educa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video del Hub de Innovación que ofrecemos acá en la ciudad de Bogotá, para que todas las personas que están conectadas o están acá en la ciudad de Bogotá o a sus alrededores nos puedan acompañar y puedan conocer de este maravilloso espacio. Para todos nuestros asistentes, les agradecemos su participación y les deseamos que tengan un maravilloso día. Gracias por su participación.
Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!